unas noticias internacionales, como el caso precisamente del Papa Francisco, que se entrevista con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y salió un tema muy importante porque una niña se acerca precisamente al Santo Padre y le habla de uno de los problemas más serios que se tiene con la frontera de los Estados Unidos y México, donde se aborda precisamente el problema de la inmigración. El Papa Francisco recibió ayer por primera vez desde que se convirtió en pontífice al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con quien habló, entre otros asuntos, de la política entre indocumentados, el derecho a la vida y la objeción de la conciencia. Y precisamente el hecho de que esta niña platicara con el Papa Francisco, pues dio una pauta y una vuelta a nivel internacional, porque los problemas que se están dando con los migrantes y sobre todo la expulsión de los niños, que muchas familias se quedan pues abandonadas porque detienen al padre o detienen a la madre, y los niños que ya nacieron en Estados Unidos pueden quedarse, pero ¿quién los va a mantener? ¿Quién los va a sostener? Y pasamos a uno de los temas de confrontación que se tuvo precisamente y se sigue teniendo con la política internacional a través de el presidente Barack Obama y el presidente de Rusia, Putin, quien pues sobre todo en estos días que se han hecho las publicaciones de lo que ha acontecido con Ucrania, la tensión de una posible guerra entre Ucrania y Rusia causada por la invasión militar rusa a Crimea, República Autónoma Ucraniana, fue noticia de primera plana en la prensa internacional. Pero no solamente se están dando a conocer los problemas en Rusia, sino que resulta que hay una legislación en Rusia donde se prohíbe el lesbianismo y la homosexualidad. Los artículos del periódico Novedades, de esta nueva sección, en donde este nuevo periódico que tenemos en México, la medida es una protesta por la anexión de Crimea. Ucranianas declaran huelga del sexo a los rusos. La campaña No te des a un ruso busca reprobar la política del presidente Vladimir Putin sin fines racistas. En medio de las sanciones y condenas de la comunidad internacional contra Rusia por la anexión del territorio ucraniano, ayer se dio a conocer una polémica campaña que podría frenar los apetitos rusos en su territorio, una huelga de sexo. Pero estos elementos los vamos a encontrar sobre todo aquellos hombres que se convierten en ellas. Dice, el 13 de enero de 2009 se decretó la posibilidad de rectificar el acta de nacimiento. El trámite debe hacerse ante el juez de lo familiar. No solamente es hablar de Rusia, sino hablar de México, las historias, un problema para ellos para convertirse en ellas. Uganda, paso a Uganda y dice, a la casa de los homosexuales. La ley aprobada castiga con penas de hasta de 14 años de prisión las prácticas homosexuales y con cadena perpetua para personas que incurran en la homosexualidad agravada, y esto es una problemática muy seria porque vemos estas grandes discriminaciones que se tienen en muchos lugares. Rusia dice no a la invasión. Lavrov y Kerry se reúnen hoy, que son precisamente los representantes de Rusia, para llegar a un acuerdo, y sobre todo Putin ha dicho que considera trágica la caída de la Unión Soviética. Creo que hay una fuente de sentimiento de nacionalismo ruso y un sentimiento de que de alguna manera el Occidente ha tomado ventaja a Rusia en el pasado. Dice, la ONU declara ilegal el referéndum de anexión. OTAN revive crisis por economía rusa, va en declive. Contraste del conflicto, la crisis desatada por la adhesión de la península de Crimea a Rusia convocó un resurgimiento de la OTAN y Moscú empieza a pagar por la anexión. Rusia consolida control militar en las bases de Crimea. Izan bandera rusa en 147 lugares del ejército ucraniano. Temen que aspire Rusia a más territorio. Y ahora pasamos a Venezuela, amigos, porque verdaderamente los problemas que se están dando en Venezuela son extraordinariamente gigantescos, ya que el presidente Nicolás Maduro no puede controlar los movimientos de la rebeldía que existe, sobre todo contra los chavistas y sobre todo algunos de los grupos de Enrique Capriles. El presidente de Venezuela hizo un llamado al diálogo
y a la diplomacia de su país y aseveró que su gobierno ha extendido la mano a la oposición en un artículo que se publicó en The New York Times. Venezuela, 1 de abril, retiran trincheras. Las principales avenidas que permanecían bloqueadas en San Cristóbal, capital de Táchira, con las protestas hace casi 2 meses contra el gobierno de Maduro, fueron liberadas en un operativo conjunto entre policías y militares. Venezuela, protestas, no ceden, van 34 muertos. Líder opositor encarcelado exige al dictador Maduro su renuncia. Bueno, ahora ya lo están ubicando como dictador, no sé a qué nivel, porque si hay represión militar o por los movimientos de las contras, y que sabemos que este movimiento de la contra chavista pues está patrocinada por los Estados Unidos para que el petróleo en un momento determinado, cuando llegue, si es que llega a Capriles, recuerden ustedes que ha sido el gran perdedor cuando el comandante Hugo Chávez era presidente. Venezuela, una nación polarizada. Vigilancia, integrantes de la Guardia del Pueblo cuidan la seguridad durante una marcha de opositores al gobierno de Caracas. Leales a Hugo Chávez y a su sucesor Nicolás Maduro conmemoran el aniversario de la muerte del primer año en esta imagen del 5 de marzo. Bueno, tenemos uno de los elementos de la, podríamos llamar, de las contras, que es precisamente una diputada, María Corina Machado. Dice, se enfrenta al régimen, vuelve a casa la opositora venezolana, regresó ayer a su país y aseguró que su destitución como diputada es ilegal. Rechaza la violencia. Enrique Capriles, líder opositor, explica a Adela Micha la necesidad que tiene Venezuela de un cambio. Y bueno, pues lo que nosotros sabemos es que María Corina Machado fue a dar un ciclo de pláticas a otro país y al regresar, bueno, pues fue a hacer una campaña en contra del país por lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Bueno, amigos, pues vamos a cambio de otro tema y nos vamos directamente de Venezuela, nos vamos a hablar de Petróleos Mexicanos. Y bueno, pues ya sabemos que la reforma energética ha sido determinante para este país, porque las promesas que se presentan ante la campaña del presidente Enrique Peña Nieto es beneficiar al pueblo de México a través de la energía, pues que podríamos llamar esta energía del petróleo, donde se hacen precisamente la utilización de las grandes plataformas, y aquí estamos viendo ya algunas de ellas, donde precisamente Pemex va a comprar algunas plataformas para el sistema de explotación petrolero, sobre todo con la adquisición que se tengan ellas por la propuesta y el otorgamiento de las ganancias que se obtengan en el momento que algunas compañías empiecen a extraer pues el petróleo de la profundidad. Las plataformas de este tipo, las jack-up, utilizadas a nivel mundial para la extracción del petróleo en aguas poco profundas a unos 150 metros, los interesados en la licitación deberán diseñarlas para operar en el Golfo de México. Utiliza tirantes de 350 pies con capacidad para albergar un equipo de perforación de 3,000 caballos de fuerza. Y esto nos está diciendo que para competir con Petróleos Mexicanos, pues se da la gran oportunidad de que en 2015 Petróleos Mexicanos, sobre todo, Petróleos Mexicanos tendrá que competir con cualquier otra petrolera que desee explorar y explotar yacimientos en el Estado mexicano, que licite como parte de la reforma energética algunos elementos para que esto sea la repartición económica, y evidentemente Pemex es una empresa rentable. Este rubro va a permitir que las propuestas que se tiene donde van a participar algunas compañías extranjeras, dice, por cada peso que Pemex invierte, su operación le genera 64 centavos al año, lo que convierte a la tercera petrolera más rentable del mundo por encima de las grandes compañías internacionales. En un artículo en el periódico Reforma, Sergio Sarmiento hace un análisis muy importante sobre López Obrador, ya que dice traidor a la patria.
Como decía el general Lázaro Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria, y eso es en este mequetrefe de Peña Nieto, es un traidor a la patria, Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que una reforma energética que nos regrese a la legislación que teníamos en el sexenio de Lázaro Cárdenas es una traición a la patria. No explican por qué en todos los demás países del mundo la inversión privada es energía habitual. El periódico Excelsior publica en una sección el 13 de agosto, en la sección Dinero, publica un elemento muy interesante que se llama Reforma Energética 73 años después, regreso a Cárdenas. Peña Nieto expone regresar a los contratos de riesgo compartido en la reforma constitucional que se realizó en 1940. Plantea cambios los artículos 27 y 28 para retomar la palabra por palabra lo que dejó escrito el general. Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, advierte que la Comisión Federal de Electricidad caerá en quiebra técnica el año próximo. Bueno, amigos, pues estamos prácticamente cerrando este cuarto módulo hablando precisamente del petróleo, de la reforma energética. Vamos a dejar algunos comentarios para la siguiente viernes, donde hablaremos precisamente de algunos temas muy importantes sobre oceanografía, la muerte de Colosio, alimentación chatarra, Octavio Paz. Íbamos a hablar de Octavio Paz, pero el tiempo se ha ido rápidamente a través de estos comentarios del editorial periodístico que hemos llevado durante esta sesión. Hoy viernes, precisamente 4 de abril de 2014, pues le damos las gracias a nuestro técnico Irving Ruiz de que nos ha apoyado en imágenes. Les agradecemos a ustedes su presencia. Solamente les puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Recuerden que estamos en 72 países a través de www.planeta2013.tv, y pues un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, pues les desea mucha suerte y un feliz fin de semana para estos días, y nos vemos aquí el próximo viernes de 7 a 8 de la noche. Gracias, amigos, y hasta la próxima.